Toda mi vida sobrepensé muchísimo las cosas que hacía. Cómo me voy a vestir, cómo me voy a comunicar con esta persona, cosas de la vida en general. Obviamente, pensar no tiene nada de malo. Pensar es el mejor ejercicio que le podemos dar a nuestras mentes. Pero como todo ejercicio, si lo sobreentrenamos, corremos el riesgo de fatigarlo y de eventualmente lesionarlo. En el caso de nuestras mentes, cuando sobrepensamos, corremos el riesgo de estar estresados, de estar de mal humor, de estar ansiosos, de pasar el día entero con una sensación general de que tenemos muy poca energía. Muchísimas veces me pasó de despertarme y automáticamente me inundaban una cascada, una línea interminable de pensamientos hasta el momento en el que lograba dormirme. Pensamientos como: ¿y si quedé mal? ¿Y si no me quieren? ¿Llegaré bien a fin de mes? Hoy no llamé a mi mamá otra vez. Pensamientos a los cuales, ni aunque le encontremos una respuesta, nos van a ayudar en ese momento. Hace poco leí un artículo sobre un monje sueco que vivió recluido durante 18 años en un templo budista y en determinado momento decidió volver a la civilización, volver a su hogar. Y cuando un periodista le preguntó: ¿cuál es la máxima enseñanza que te vas a llevar a tu casa después de estos 18 años? El monje le dijo: ya no creo en todo lo que pienso. A mí en particular se me da mucho el sobrepensar en tres escenarios particulares. En escenarios del presente, en escenarios del futuro y en escenarios del pasado. En el caso de los escenarios del presente, me pasaba muchísimo cuando tenía que ir a reuniones sociales o a la oficina, y a veces cuando allí sabía que iba a haber gente que quizás no conocía. Me pasaba de llegar y pensar todo el tiempo: estoy bien vestido, estoy muy encorvado, estoy demasiado derecho, estoy hablando demasiado. O de estar en el medio de una conversación con alguien y estar en ese momento pensando en qué contestarle a la persona cuando dejara de hablar, mientras en simultáneo la quería escuchar. Algo que jamás sale bien. Sobrepensaba demasiado también en situaciones del futuro. Sobrepensaba, como dije antes, en si iba a llegar a fin de mes. Sobrepensaba en la salud futura de mis padres, en las futuras relaciones con mis amigos. Cosas tan a futuro como estar todo el día pensando sin llegar a ninguna conclusión en cómo iba a gestionar mis finanzas para tener una jubilación más cómoda dentro de 45 años. La solución que le encontré a este tipo de momentos fue a no planear excesivamente cada cosa que hago. Sí sigo planeando mis movimientos, pero no con detalles excesivos. Porque lo que me di cuenta es que en estos casos, si hago esto, le estoy dando lugar a la desilusión y a formas potenciales de que las cosas salgan mal, lo que a su vez produce más preocupaciones cuando las cosas no salen exactamente como las planeé, cosa que jamás pasa. La realidad es que no sabes lo que hay a la vuelta de la esquina hasta que llegas ahí. Normalmente a los que sobrepensamos nos pasa porque tenemos una necesidad humana básica de control. Nuestros cerebros se desarrollaron para controlar todo lo que sea posible, porque al controlar un escenario siempre hubo más chances de sobrevivir. Pero eso es una ilusión. Lo que sí podemos controlar es si le vamos a prestar atención a esos pensamientos o no. Cuando estoy cada vez más cerca de hacer algo nuevo, algo desconocido para mí, más mi cerebro me empieza a dar razones por las cuales no debería hacer esto. Es importante en estos momentos respirar y darse cuenta de que nuestro cerebro simplemente está tratando de controlar la situación para que no nos metamos en una posible situación amenazadora o embarazosa para nosotros. Siempre te vas a equivocar y siempre vas a cometer errores, no importa la edad ni la experiencia que tengas. Entonces, recordemos que es importante reconocer la sensación y saber que es simplemente tu mente y tu cuerpo queriendo instintivamente protegerte de algo. También lidié muchísimo con sobrepensar cosas del pasado. Es esa sensación horrible de estar pensando: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué dije eso? ¿O por qué no empecé a hacer algo antes?
Sí, todavía hay cosas de las cuales me arrepiento. Pero ahora trato de ver estas cosas simplemente como una posibilidad de mejora, porque al haberme sucedido ahora estoy más capacitado para gestionar mejor esas situaciones en el futuro. Cuando estás pensando en el pasado, te estás identificando con un vos que ya no existe. Otra vez, esto es por un instinto humano de querer tener control y constancia por naturaleza, porque la constancia es cómoda. Entonces nos hacemos una imagen de lo que somos y automáticamente relacionamos eso con las cosas que hicimos en el pasado. Pero de nuevo, esto es una ilusión. No sos tu pasado. El pasado no existe. De hecho, el pasado solo existe en las memorias que estás teniendo en el presente. No puedes hacer nada sobre esas cosas que ya sucedieron, pero sí puedes estar consciente de los pensamientos que te generan ansiedad al respecto y gestionar tu reacción ante ellos. Una pregunta que me ayudó mucho a tener perspectiva en estas situaciones es: ¿cuántas de las cosas que pensaste ayer te acordás hoy? De los aproximadamente 60.000 pensamientos que se estima que los humanos tenemos por día, yo personalmente me acuerdo menos de 10. Y esto es porque a la vasta mayoría de esos pensamientos no les prestás atención. Y esto es prueba suficiente de que sí es posible no agarrar esos pensamientos y entablar una discusión con vos mismo cada vez que aparecen en tu cabeza. Cuando le das más atención a los pensamientos, les das más poder. Si te pones a pensar y a interpretar o a resistir los pensamientos, entonces se hace básicamente una bola de nieve. Esta resistencia a los pensamientos es combustible. Me pasó que cuando comencé a meditar y no estaba muy seguro de cómo había que hacerlo, lo que intentaba hacer era callar mi cabeza, tapar mis pensamientos. Pero esto solo hacía que fueran más agresivos y que la situación fuera aún peor. Lo que me di cuenta y lo que me resultó muy útil fue comenzar a observar estos pensamientos desde un punto de vista neutral y no a tratar de controlarlos. Esto es como cuando un perro pasa cerca tuyo y lo mirás, pero no lo seguís ni lo querés controlar. Es igual con los pensamientos. Tenés que permitirles que estén ahí y eso va a hacer que no los resistas y de a poco van a irse solos. La clave es la observación. Habiendo dicho todo esto, me gustaría enlistar cuáles fueron algunas prácticas que a mí me ayudaron muchísimo para poder dejar de sobrepensar. Algo que me sirve muchísimo es meditar 10 o 15 minutos por día. Esto es una práctica que nos permite concentrarnos en algo no estimulante para la mente como lo es la respiración. Esto produce una mente calmada y por ende nos permite observar nuestros pensamientos. La gente normalmente cree que la solución a sobrepensar va a ser igual de compleja al problema, pero la realidad es que es muchísimo más sencillo. Simplemente tenemos que calmarnos, estar presentes y observar nuestros pensamientos. En la descripción del video voy a dejar un link a una meditación guiada de Alan Watts que a mí me sirve muchísimo para calmar mi mente cuando estoy sobrepensando demasiado. Hace poco descubrí los videos de un gurú que se llama Sadhguru y dice algo muy interesante sobre sobrepensar. Dice que es comparable a la diarrea, que es esencialmente diarrea mental. Cuando tenemos diarrea nos sentimos todo el día muy exhaustos y sin ningún tipo de energía. Y la primera medida que tomamos cuando tenemos este malestar es dejar de comer. La mala comida para la mente es identificarse con algo que no sos. Y mientras más mala comida le des, es decir, mientras con más cosas te identifiques, más diarrea mental vas a tener. Pero si entendés que las cosas no son vos, si te lográs desentender, vas a estar mejor. Si le estás diciendo a tu mente yo soy esto o soy aquello, la estás desgastando. Nos vamos a involucrar activamente con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, porque son una parte esencial y muy importante de nuestra vida. No, la idea no es dejar de involucrarse, sino no identificarse con los planes que tenemos ni con la gente que nos rodea. Si no estamos constantemente identificándonos a nosotros mismos con estas cosas, nos va a sobrar la energía. Otra práctica muy útil es dejar de pensar en vos mismo como soy alguien que sobrepienso. Si estás pensando en vos mismo en negativo y te das a vos mismo la definición de ser una persona que sobrepiensa, vas a ser una persona que sobrepiensa. Lo mejor en estos casos es
envisionarnos y pensar sobre nosotros mismos como alguien que está aprendiendo y logra gestionar sus pensamientos y sus emociones. Por último, algo que seguramente nos va a ayudar muchísimo a todos, a mí ciertamente me ayudó mucho, es restringir el acceso a tu mente. Todo lo que consumimos afecta nuestros valores, nuestros deseos, cómo nos sentimos y cómo pensamos. Estamos cada vez más expuestos a noticieros, a publicidades en sus decenas de formatos y a la comunicación excesiva. Yo personalmente el año pasado, en plena pandemia, tomé la drástica decisión de irme del grupo de familia por el mero hecho de que no dejaban de mandar noticias catastróficas sobre la pandemia y estaba afectando la ansiedad y mi forma de pensar durante el día. Sobrepensar es esencialmente no confiar en el curso natural de nuestras vidas. Es no tener la confianza en nosotros mismos y en el hecho de que tenemos la capacidad para hacer que las cosas funcionen bien. Confiemos en el proceso de nuestra vida. Nuestra tarea es decidir qué significan las cosas que nos suceden para nosotros y tomar decisiones con respecto a eso. El mundo no es más que una reflexión de nuestras mentes, y la única forma de influenciar ese mundo es influenciar en nuestra mente.